planeta y todas las repercusiones que tiene sobre el sufrimiento humano, y las instituciones que en estos momentos están totalmente deslegitimadas, no nos representan. No podemos tener 800 políticos encausados que nos han robado a todos y irnos de rositas aquí todo el mundo. No nos representan, están deslegitimados. Por eso tenemos el derecho a desobedecer. Y esto pasa por desobedecer, resistir de manera silenciosa y defender nuestros pueblos. Muchas gracias. Hola, yo pertenezco a la CNT, que somos una organización que busca conseguir una sociedad de individuos libres que se asocian libremente y toman decisiones a la hora de vivir, ¿no? Porque pensamos que los seres humanos no tienen que ser gobernados, sino que tienen que asociarse con sus semejantes para desarrollarse a sí mismos, ¿no? Para nosotros, la historia pues nos da un poco la razón de que cada vez estamos más convencidos en nuestras creencias, ¿no? Los últimos movimientos obreros que querían transformar la sociedad desde su raíz, que querían hacer las revoluciones sociales o la revolución, pues tenían determinados debates, ¿no? De qué vía había que tomar para conseguir el cambio social. Nosotros pensamos que hoy en día, en el siglo XXI, pues que prácticamente hemos visto ya muchas cosas, ¿no? Yo si hubiera nacido en el siglo pasado, puede que fuera socialdemócrata, puede que hubiera sido marxista, puede que creyera en depositar un papel en una urna, pero yo creo que la historia, pues un poco hay que aprender de la historia y fijarse en la historia. Nosotros estamos convencidos de que el ser humano puede gestionar todas las facetas sociales, económicas y políticas de la vida sin necesidad de ninguna jerarquía. Para nosotros los concejos abiertos son un claro ejemplo histórico. A nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, hablar de las colectividades del 36 en Aragón, de cómo la CNT fue capaz de crear sociedades libres que se organizaban, o por ejemplo cómo fue capaz de organizar en Barcelona toda la industria sin necesidad de jerarquías, patrones, etc. Pero incluso es un referente más importante, si cabe, los concejos abiertos, porque sobre todo han durado cientos y cientos de años y demuestran que el ser humano puede vivir libremente, ¿no? Si nos retrotraemos históricamente en pensar que el ser humano tiene que vivir de apoyo mutuo, etc., podemos ir para atrás casi hasta biológicamente, a cómo ha surgido la vida en el planeta, que ha sido que determinadas células se han ido asociando y cooperando para formar organismos cada vez más complejos, ¿no? Si nos retraemos al ser humano, pues hay una ciencia que es la antropología política, que tiene clasificadas pues, en torno a 8 o 10 estructuras sociales humanas que han vivido durante cientos y cientos y cientos de años sin jerarquías. Las tiene clasificadas pues, porque cada una tiene unas diferencias a la hora de cómo esas sociedades tomaban las decisiones. Los concejos abiertos, estos concejos, cuando tienen su más alta expresión, pues es del siglo VIII al siglo XIII, más o menos. Esa parte de la historia que yo cuando fui al colegio se pasaba de repente, saltaba ahí de repente a los reyes católicos, toda esa parte de la historia que parece que no existe, pues no fue un feudalismo en el que había un castillo y el señor feudal. No en todos los sitios funcionaba de esa manera, ¿no? Cuando hablamos de qué es un concejo abierto, o en esa época, hablamos que era el órgano regulador de la vida económica y social de un lugar, ¿no? Era una asamblea soberana en la que las decisiones se tomaban de forma colectiva, en todos los ámbitos, sin representación. Era la democracia directa en la que cada cual era partícipe. No todo el mundo a veces iba, en comunidades muy amplias iba a lo mejor una persona por familia, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Qué asuntos gestionaban? Pues podríamos hablar de que hoy en día, por ejemplo, nos es muy difícil comprender cosas como decir que nosotros digamos que estamos en contra de la propiedad privada. Pues es muy difícil comprender eso, porque dices, llevo trabajando toda la vida para esta casa, ¿qué significa eso? En contra de la propiedad privada, que cualquiera se mete en mi casa. Venimos de una sociedad y una cultura que nos han hecho estragos, desde los procesos de domesticación cuando vas al colegio, hasta el lenguaje, hasta, por ejemplo, cuando hablamos decimos, pues mi equipo de fútbol, o sea, utilizamos el adjetivo posesivo hasta para decir algo que no tiene nada que ver con tu posesión ni con nada. Pero hay muchas culturas, en muchas partes del mundo, que ni siquiera tienen el adjetivo posesivo en singular, sino que todo lo posesivo indica colectividad, ¿no? En las luchas del siglo pasado se decía eso, la propiedad es un robo y hay que acabar con la propiedad privada. Sin embargo, en los nuevos tiempos, tanto el sindicalismo como tal, lo que parece que se trata es de arañar esas migajas de propiedad para, en lugar de querer abolir la propiedad, sobre todo la propiedad con referencia a ¿qué? Pues con referencia a los medios de producción. No se trata de que cada persona tenga derecho. Cuando dice, por ejemplo, esto es gracias al pensamiento de lo que llamamos la izquierda, ¿no? Que te dice cosas como en tal sitio viven por menos de €1 al día. No se trata de dinero con el que vivan, se trata de qué grado de acceso a los medios de vida y de producción y de decisión tiene cada zona geográfica. Los consejos abiertos es un claro ejemplo de que se puede vivir libremente y tomando decisiones. ¿No? ¿Qué gestionaban? Pues gestionaban la decisión, la ejecución y la fiscalización de lo que se está haciendo. Gestionaban todo, ¿no? Gestionaban desde las desavenencias vecinales, no había jueces y no había leyes, funcionaban por normas. Hay una parte del derecho que padecemos, las leyes que padecemos, que como ha dicho el compañero, viene del derecho romano, que se basa en la propiedad, en las que un romano su propiedad era no las cosas materiales, sino hasta su mujer y hasta tal, pues ellos no funcionaban por leyes, funcionaban por normas. Es una parte de derecho que es las leyes consuetudinarias, que es aquel derecho o aquella que es por tradición, es decir, porque mi abuelo lo hacía así, traía aquí a pastar la vaca, yo lo hago, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre una ley y una norma? Pues una norma es aquella que los individuos libres llegan a ese acuerdo. Una ley es algo que nos imponen los de arriba a los de abajo y que ellos ni cumplen ni falta que les hace, ¿no? Entonces, este concejo regulaba las desavenencias, por ejemplo, entre vecinos. Regulaba el cultivo de tierras, regulaba las partidas de leña del bosque, regulaba toda la vida social y toda la vida productiva. No va a saltar esto. Cuando hablamos de comunal, hablamos de aquello que puede ser gestionado por todo el mundo, que no tiene nada que ver con público, aunque a veces hay confusión, ¿no? Cuando te dicen que un monte es público, no es que el monte sea de todos nosotros, es que el monte lo gestiona los aparatos del Estado, ¿no? Cuando dicen, no, es que parte del proceso es, aquí en este país ha habido muchas desamortizaciones, la absolutista, la de después, por el proceso que ha dicho el compañero, y ¿qué es lo que es público? Lo que es público es aquello que gestiona un Estado, es decir, un monte público no es un monte que revierta en la sociedad, es un monte que el Estado se encarga de adjudicar a una empresa pues, la explotación de ese monte, luego no revierte en el resto de la sociedad. Nosotros, como CNT, reivindicamos lo comunal, que es aquello que es gestionado por todas las personas. A lo largo de la historia, en los últimos tiempos, las revoluciones obreras, ha habido una parte, el sector marxista, por ejemplo, que creía que el cambio social radicaba en la industrialización y en el proletariado. La CNT desde siempre le dio gran importancia al mundo rural y a la consecución de una serie de federación de comunidades rurales libremente asociadas, que se materializa más tarde en el Congreso del 36, cuando se acepta el concepto de comunismo libertario.
O sea, es algo que nos viene desde siempre. Vivimos en una sociedad que, como he dicho, es muy difícil comprender una sociedad sin propiedad privada y una sociedad en la que no tengamos que seguir, que no haya un gobierno, etcétera, etcétera. Nos han quitado hasta el lenguaje. Yo he visto, yo no soy muy mayor, pero he visto, por ejemplo, he vivido el cambio de determinadas palabras. La palabra radical, que significaba analizar las cosas desde la base, pues hoy significa el sinónimo de fanático, de energúmeno o de violento. Nosotros, por ejemplo, creemos en acción directa, que no tiene que ver, como ellos pretenden hacer, que acción directa es toda acción violenta, etcétera, etcétera, sino que sean los propios implicados los que de forma directa tomen sus decisiones. La palabra solidaridad se ha convertido en caridad cristiana. Solidaridad antes era pensar que el otro es igual que tú y que el problema del otro es tu problema, y entonces atajaba los problemas de forma común. Sin embargo, eso se ha transformado como en caridad o en limosna. La solidaridad era algo recíproco. Hoy en día se dice solidaridad con no sé qué, da dinero, de forma que es en una sola dirección y tomando al otro por debajo de ti, ¿no? La solidaridad parte de la igualdad y no de la superioridad, ¿no? Luego hay cuestiones como por ejemplo, hoy cuando estábamos comiendo, se ha mencionado el síndrome de Diógenes, que hoy en día se llama síndrome de Diógenes a tener que acumular cada vez más posesiones, más mercancías. Sin embargo, Diógenes, que pertenecía a la escuela de los cínicos de la Grecia antigua, era todo lo contrario. Ellos decían que el ser humano tiene que vivir como mínimo y como imprescindible. O sea, cómo nos da la vuelta el lenguaje. Es muy difícil llegar a entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y es muy importante leer y comprender qué es lo que ha sucedido en el pasado para poder actuar de cara al futuro. La situación del mundo rural, como han dicho los compañeros, pues es de que la gente se cree muy inferior a los demás y ha llegado a un control mucho más alto incluso que en las ciudades. Yo vivo en un pequeño pueblo de 200 habitantes en el que, por ejemplo, a una paisana que tiene un pozo en una tierra en lo alto, y que toda la vida su abuelo sacaba agua del pozo tal, han llegado unos encopatados a decirle que tiene que poner un contador en el pozo, que si se pasa de tantos litros tiene que pagar no sé cuánto dinero. No pueden gestionar el propio cauce de agua que pasa por la finca, que su abuelo y su tatarabuelo limpiaba el cauce, sino ahora tiene que ser la Confederación Hidrográfica de no sé cuántos, y si te pillan limpiando el cauce en las malas hierbas y tal, te meten paquete, tiene que ser la Confederación, que luego nunca más. O sea, hay unos grados de control ahora mismo en el medio rural que son, incluso yo diría, que superiores que los que hay en las ciudades. Están acabando con el mundo rural hoy en día también, porque están quitando el juego que hay. En el pueblo en el que estoy yo, va la médica una vez cada 3 días y, por ejemplo, si vas con el hijo al médico, enseguida ella no quiere saber absolutamente nada. Dice que te tiene que derivar al pediatra, que está a 50 kilómetros. Entonces, para cualquier cosa que necesites, pues no te es eficaz. O sea, es un grado de... La gente de los pueblos ahora está... cuando hablamos de... Hay zonas todavía que funcionan por concejos abiertos. No todo lo que se llama hoy en día comunal funciona realmente, que sea la sociedad o los vecinos los que lo gestionan, porque ha habido cambios en los que son los municipios, pero no entendiendo el municipio como el conjunto de los vecinos, sino que son los alcaldes los que gestionan esos montes. Es decir, que tú si necesitas algo del monte tienes que ir a hablar con el alcalde te pasa al de Icona, que te marca un árbol que puedes cortar, etcétera, etcétera. Nosotros reivindicamos el uso colectivo y la decisión de las tierras. Y con esto me pasan ya que lo dejamos aquí. Abrimos el turno de coloquio. Os pasamos un micrófono que os pedimos que os paséis a su vez unos a otros y os pedimos en las preguntas, para que haya el mayor número posible de ellas, pues brevedad y concisión. Igual quizá agrupamos 3 o 4 preguntas y se contestan todas. ¿No?
Pues como queráis, una a una. Buenas tardes y gracias a todos y a todas por el acto y por la participación. Lo mío no van a ser preguntas exactamente, sino un poco completar algunas cosas de las que han dicho los compañeros y las compañeras. Me llamo Jesús, junto con mi pareja Fermina venimos desde Omaña. Somos integrantes de una junta vecinal de un pueblo muy pequeñito de la montaña de Leonesa. Formamos parte, nuestro pueblo y nuestra junta vecinal, de la plataforma de Omaña en defensa de las juntas vecinales, integrada por 52 pueblos de los 70 que hay en la comarca, todos ellos con comunales, muchos de ellos todavía respetando el concejo. Y a su vez estamos como junta vecinal en la junta directiva de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. Quiero decir que llevamos, si algo ha tenido de bueno la ley de reforma de la administración local, ha sido esto, ha sido que una especie de pequeño resurgir de autoorganización desde los pueblos, desde los pequeños pueblos, de las entidades locales menores, y poner otra vez encima de la mesa el tema de los comunales, el tema de la problemática del medio rural, etcétera, etcétera. Yo el único aspecto positivo que he visto al proceso de la ley desde los 2 años y medio que llevamos enfrentándonos a ella desde la plataforma de Omaña. No quería entrar en detalles respecto a la ley, pero creo que es muy interesante. Se ha hablado en términos genéricos, pero nosotros que llevamos desde el primer borrador estudiando los más de 10 que ha tenido la ley, hemos ido viendo lo que hay detrás, pero analizándola artículo a artículo. Nos hemos dedicado, a raíz del vídeo que comentaba Cristal, en el que participamos, el vídeo de denuncia de la ley, a dar charlas por los pueblos de León. En infinidad de pueblos hemos estado informando de la ley y al mismo tiempo desvelándola. Yo solo quería puntualizar el tema que se ha más o menos explicado, el tema de los comunales. Esta ley lo que hace, cuando se disuelve una junta vecinal, en base a los criterios de disolución que hay en la ley, que son más de uno, no es solo el tema de la rendición de cuentas, pero bueno, ahí ya podríamos entrar a explicar con más detalle. Cuando se disuelve una junta vecinal, si hay un procedimiento de disolución, que a lo mejor ni nos vamos a enterar, porque esa es otra, es la Diputación Provincial la que va a dar apertura a ese procedimiento y va a ser la Junta de Castilla y León la que al final va a disolver una junta vecinal. Y lo que iba, la titularidad de los bienes comunales y del patrimonio, tal y como está en la ley, pasa al ayuntamiento del que dependa esa junta vecinal. Pero si ese ayuntamiento a su vez está intervenido, porque esta ley lo que hace es aplicar la ley de sostenibilidad financiera, la ley orgánica que desarrolló el cambio constitucional, que antepone que no haya déficit y el pago de la deuda de las administraciones públicas por encima de cualquier otra consideración a la hora de gestionar los presupuestos. Bueno, pues si ese ayuntamiento a su vez está intervenido o tiene que acometer un plan de ajuste, un plan económico-financiero, pues tampoco va a poder disponer de esos comunales, por lo cual va a ser Diputación o Junta de Castilla y León quien al final van a ser no los titulares, que será el ayuntamiento, pero sí los gestores principales. Entonces, el cambio fundamental, y esto está en el fondo de todo el asunto, es que la titularidad comunal, que es de todos los vecinos y vecinas, históricamente, aunque sean las juntas vecinales quienes estén consignadas como titulares, pero es de todos los vecinos y vecinas esa propiedad comunal, va a pasar a ser, lo que decía el compañero, titularidad pública, es decir, estatal. Hay un cambio cualitativo en esta ley. Esto es lo que hay que quedar claro. Hay un cambio cualitativo en lo que es la titularidad de esa propiedad. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Ya no es un cambio de una administración a otra, como nos quieren hacer creer. Porque claro, la Junta Vecinal es una administración. Es una administración y es mucho más que una administración, porque es heredera del concejo. Y aunque sea titular del comunal, pero los titulares reales son los vecinos y vecinas. Cuidado. Entonces, la primera cuestión que quería dejar clara es que la
disuelve una junta vecinal y esos terrenos comunales cambian el registro de la propiedad y pasan al ayuntamiento del que dependan. Bien, primera cuestión, ¿eh? Quiero que quede esto claro porque es así de tajante la ley. Ha salido el tema del agua, me parece uno de los temas centrales. Hay infinidad de recursos que están... que esta ley abre la puerta a que sean privatizados en su gestión. El agua es uno de los fundamentales y ahora lo que estamos intentando modestamente desde una plataforma como la nuestra es que las juntas vecinales registren sus acuíferos. Los pueblos registren sus acuíferos, porque el fondo de la cuestión es que va a venir una multinacional a privatizar y a comercializar esos acuíferos. Ese es el fondo de la cuestión. Esto ya ha ocurrido, ya ocurre en otras zonas. También, a nivel de concepto, así como el comunal es una tercera forma de propiedad, perdona que me extienda un poquito, digo que una tercera forma de propiedad, la propiedad privada, propiedad estatal, pública estatal, como se llama, y la propiedad comunal, colectiva, de vecinos y vecinas, pues hay que tener claro también la distinción entre junta vecinal y concejo. Nosotros, claro que defendemos la junta vecinal, porque es una forma de gobernar o de gestionar los pueblos muy cercana y que todavía, bueno, pues permite el control directo de los vecinos y vecinas. Pero no hay que confundirla con el concejo en el sentido de que la junta vecinal es mucho más reciente, su creación, por supuesto, es obra de la modernidad y es un órgano de gobierno de democracia representativa. Y allí donde el concejo se ha perdido, las juntas vecinales devienen caciquiles, se convierten en caciquiles, normalmente, y empiezan a hacer y deshacer ya sin tener en cuenta vecinos y vecinas. Entonces, mejor manera de defender los concejos, participando. Esto también un aviso para la gente que estáis en los pueblos, o que estamos, ¿no? La mejor manera, nosotros seguimos convocando consejo pero también hay que animar a que se participe, porque si no se encuentra la junta vecinal que convoca al consejo, o quien convoca al consejo, como si no lo hubiera convocado, ¿no? Y entonces hay que tener no solo la preocupación, sino además la actitud y la disposición a comprometerse en el gobierno y en la gestión de los asuntos del pueblo. Luego, para el tema del apoyo que se puede dar desde las ciudades, siempre cito a Valentín Cabero, que habla de la población vinculada. Población vinculada es toda aquella que todavía mantiene algún tipo de relación con su pueblo, o con el pueblo del que venía su familia, o que tiene todavía una casa, o que ha comprado una casa y vuelve allí en verano, en fin, toda esa población que todavía algo tiene allí en el pueblo, porque es que hay que entender, el pueblo siempre es como el tema de las esencias, cuando el mejor agua, la mejor comida, las raíces, ¿no? Todo está allí, pero no lo defendemos en absoluto desde las ciudades. Bueno, no me quiero extender mucho, han dicho cosas realmente de fondo. Hay dos con las que no estaba yo tan de acuerdo. Gente del campo sumisa, no siempre tan sumisa. Quiero decir, los concejos han pervivido durante siglos pleiteando y luchando a veces violentamente. Tenemos casos consignados históricamente de pueblos que se han levantado contra el señor y han terminado asesinándolo. Quiero decir que eso está ahí, pero sobre todo pleiteando y saliendo a una como pueblo, enfrentando el problema grave que fuera en su momento, ¿no? Y luego la idea que hay ahora, que está muy extendida y que también se ha citado por la mesa, que no estoy tan de acuerdo, porque además va en contradicción con lo que se decía de la pérdida de soberanía. La idea que hay ahora es que con un cambio de gobierno solucionamos el asunto, derogamos la ley y solucionamos el asunto. No. Esto es un tema mucho más duro de afrontar, porque como decía Jerónimo, es de ámbito planetario, y a través de las políticas europeas neoliberales se nos instala ahora aquí para acabar con los últimos reductos de soberanía popular que teníamos. Pero esto es un tema de lo que es el afronte capitalista a la crisis. Y entonces el tema de las tierras, el tema de los recursos está en el fondo del asunto. Y no se soluciona solo con un cambio de gobierno, sino con una actitud de autoorganización popular y enfrentamiento desde las comunidades y desde la calle. Si no tenemos esto al lado del cambio de gobierno, no vamos a hacer nada con el cambio de gobierno.
lo dejo ahí porque son muchos los temas y muchas gracias. Al hilo de lo que dice, solo una cuestión. El artículo, la cuestión es cierto, el problema es mucho más profundo. El problema es que la Constitución no la hicimos nosotros, nos la mandaron escrita ya, en aquel tiempo en que los que estábamos a favor de la ruptura, que era lo que tendría que haber ocurrido y a lo que nos enfrentamos, porque lo que no se resuelve en la historia acaba resolviéndose, si no de una manera de otra. Y no voy a hablar de matar al cacique de los pueblos. La cuestión es que el derecho germánico que yo comentaba, el derecho del comunal, el derecho de las colectividades, ese derecho no está contemplado en la Constitución. Muy vagamente en el artículo 132, que dice: la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. Esa coletilla sobraba para empezar. Pero aparte de eso, falta exactamente las entidades locales menores, que se llaman, o sea, los concejos, o llamémoslo X, son entidades locales de autogobierno y tienen un régimen jurídico. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes comunales. Mientras haya comunales, tienen un régimen jurídico, y el régimen jurídico, quien los gobierna, tiene régimen jurídico. Luego, el artículo que han modificado, yo tengo un análisis bastante, en fin, no es el sitio aquí para... Pero han modificado, claro, con esta ley se ha modificado toda una serie de artículos de la ley de bases del régimen local. Y entre ellos, uno que a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, no es el punto de decir, no, pero simplemente decir que exactamente hay que reformar la Constitución para meter este derecho. En la Constitución. No hay que reformarla para hacer bobadas ni esas boberías que hacen ellos, para irnos quitando historia. Hay que reformar la Constitución para poner lo que realmente, o sea, para establecer en ella, porque la Constitución es el marco por el que nos regimos, y todo lo que nos queda ahí, estamos viendo que con decretos ley, con una mayoría absoluta, podemos cambiar absolutamente todo. Podemos mandar a la cárcel a alguien que no ha hecho nada. Eso lo veo yo. Casi todos los días, no voy a todos los días, pero lo veo todo. Dicho eso, me llama la atención también que estas organizaciones que nosotros tenemos, incluida en la que yo estoy, de entidades locales, vayan a hablar tanto con los partidos políticos que al final no hacen nada más que anteproyectos, en donde nos sepultamos en papeles y no vayamos a hacer lo que realmente tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que no haya 20, 30, 50 demandas de anticonstitucionalidad, no solo de la ley Montoro, de todas las leyes que se están haciendo? No es que venga otro y lo derogue, es que ¿dónde cojones están? Porque Podemos ya tiene eurodiputados, ya tiene representación. ¿Dónde están los sistemas jurídicos que están creando para defender la población? Porque no se trata de subir el salario mínimo. Se trata de establecer el marco en donde podamos convivir en una democracia participativa, o sea, defendiendo este tipo de autoorganizaciones que hemos heredado de nuestros países. Ese es el problema. ¿Dónde están esas demandas? Y yo, en mi propia federación de Palencia, de entidades locales, lo he dicho alguna vez, pero... Y yo soy abogado, yo estoy dispuesto a trabajar, pero... Claro, lo que dices, si yo convoco un consejo y no va nadie, ¿qué coño de consejo existe? Bien, vamos. Sí. Recuerdo y apelo a la responsabilidad de cada uno y cada una en la brevedad y en la concisión para que puedan entrar el mayor número de preguntas y de respuestas igualmente. Bueno, como sabéis, a mí se me ha olvidado un montón de cosas que no he dicho, pero es que está claro que el problema de esta ley es que son muchas cosas agrupadas. Una de las cosas que has dicho tú sobre que en ningún partido va a poder cambiar esto, es porque yo también estoy de acuerdo, y es que, claro, el gobierno ha puesto en la ley que no se pueden hacer más juntas vecinales. Entonces, si quisiéramos hacer más juntas vecinales, no podríamos. Entonces, lo que tendríamos que hacer como pueblo es cambiar el tipo de comunidad. Eso es lo que a mi parecer es lo que estamos fallando.
Y luego, la única no, tengo aquí una lista para después, cuando nos reunamos, de todas las soluciones que estamos intentando poner sobre esto. Y una que yo veo muy importante sería la de hacer concejos abiertos nuevos, que eso sí que es verdad que no hay, quiero decir que no hay ninguna ley que lo haya cortado y que vendría